La mayoría de los días puedo bromear y explorar los rincones extraños de la historia y la ciencia. La lista de hoy no es así. Investigadores publican hallazgos que muestran la difícil situación del mundo natural. Si los expertos están preocupados por esto, los demás también deberíamos poner atención. Desde el oscurecimiento de lagos de agua dulce hasta hongos viajeros y graves deformidades en animales, soy Mike con List 25 y estos son 25 inquietantes cambios en la naturaleza que científicos observan de cerca. 25. Deformidades en la vida silvestre ártica. A principios de 2026, biólogos marinos que estudiaban el salmón rosado en el norte de Noruega capturaron varios adultos que los impactaron. Los peces tenían espinas dorsales muy dobladas, vértebras comprimidas y formas corporales tan distorsionadas que apenas podían nadar. Lo mismo ocurrió cuando investigadores del Instituto de Investigación Marina tomaron muestras de otros ríos en Troms, Finnmark. Cada nuevo sitio revelaba más adultos con las mismas deformidades graves. Per Gunnar Fjellvo, uno de los principales científicos, ha dedicado años a estudiar el desarrollo esquelético en peces. Y él y algunos de sus colegas ahora sospechan que los rápidos cambios ambientales en el Ártico están interfiriendo con las primeras etapas de crecimiento del salmón. Esa región se calienta 2 a 3 veces más rápido que el promedio global y los cambios en temperatura y alimento coinciden con las deformidades en varias poblaciones. 24. La aceleración de las extinciones globales. ¿Has escuchado sobre la sexta extinción masiva? Bueno, la estamos viviendo. Un informe de 2019 de IPB advirtió que la naturaleza disminuye más rápido que en cualquier otro momento registrado por la humanidad. Hasta 1 millón de especies podrían extinguirse en las próximas décadas. Todo sucede tan rápido que nuestra red de seguridad alimentaria, hídrica y económica empieza a colapsar. Especies nativas en hábitats terrestres han caído un 20% desde 1900, más del 40% de los anfibios y un tercio de los mamíferos marinos están en peligro. ¿Los principales culpables? Uso de tierra y mar, explotación de especies, cambio climático, contaminación y especies invasoras. El equipo de la IPBES ha enfatizado que nada de esto es definitivo. Ellos argumentan que los países pueden frenar el daño, pero solo con una acción rápida y coordinada. Sin eso, el deterioro continuará. 23. El oscurecimiento de nuestros lagos de agua dulce. Al estudiar la salud de un lago, los científicos suelen empezar observando su color. Una encuesta global en Geophysical Research Letters analizó millones de imágenes satelitales de 2013 a 2020 para observar cómo lucen los lagos del mundo desde arriba. Confirmó que los lagos realmente azules son menos de un tercio de los cuerpos de agua dulce del mundo. Los investigadores descubrieron que el aumento de las temperaturas, los cambios en la precipitación y las temporadas más largas de congelación hacen que los lagos tiendan a volverse de tonos verdes o marrones. Hay una relación comprobada entre el agua cálida y el aumento de algas, lo que explica por qué muchos lagos en América del Norte y el norte de Europa pierden su color azul. Algunos estudios indican que los sedimentos y la profundidad de la cuenca influyen, pero su impacto suele ser menor y local. 22. ¿El colapso de las corrientes del Atlántico? 44 científicos del Océano y Clima publicaron una carta abierta en la Conferencia del Círculo Ártico en Islandia, presentando nueva evidencia de que la circulación de vuelco meridional del Atlántico podría debilitarse más rápido de lo que se pensaba. Este sistema de corrientes traslada el calor por el Atlántico y estudios recientes, como los de la Universidad de Copenhague, advierten un posible colapso en las próximas décadas, no después del 2100. Estudios de la Universidad de Potsdam muestran un comportamiento inusual en registros a largo plazo, lo que sugiere que la circulación se vuelve inestable. Si esta corriente sigue desacelerando, cambiará el clima, las costas y la vida marina de formas para las que no estamos preparados. 21. La explosión del sargazo. Antes, para la mayoría de las costas, las algas solo eran una molestia ocasional. Eso cambió cuando investigadores de la Universidad del Sur de Florida empezaron a rastrear el gran cinturón atlántico de sargazo.
Su trabajo con satélites mostró que la masa anual de esta alga flotante no solo estaba creciendo, estaba explotando. Los picos estacionales superan 30 millones de toneladas y algunas costas del Caribe reciben más de 100.000 toneladas anuales. Curiosamente, el sargazo en mar abierto es hábitat de mucha vida marina, pero al llegar a las playas se vuelve un gran problema. El turismo colapsa, las zonas de cría se ven afectados y los costos de limpieza ascienden a millones. 20. Mortandad sin precedentes de erizos de mar. Los biólogos marinos notaron un problema cuando los estudios rutinarios de arrecifes en el Caribe revelaron la rápida desaparición de los erizos de mar. Equipos en las Islas Vírgenes, el Mediterráneo Oriental y otras zonas compararon resultados y notaron que lo mismo sucedía en aguas separadas por miles de kilómetros. Erizos sanos un mes, conchas vacías al siguiente. Muchos pensaron que era contaminación local o un brote aislado. La teoría se descartó tras reportarse pérdidas iguales en el Mar Rojo. Al analizar los erizos moribundos, los investigadores hallaron al mismo culpable. Cada uno portaba muchos microbios ciliados que dañaban su tejido externo y se propagaban rápido en calor. Y cada vez que los erizos desaparecían, el resultado era inmediato. Las algas invadían el arrecife antes de que el coral tuviera oportunidad de recuperarse. Algunos sitios llevan años atrapados por algas, por eso los investigadores ven estas mortandades como una grave amenaza a largo plazo. 19. Incremento de incendios forestales zombies. En 2024 y 2025, investigadores de incendios forestales en Canadá y el oeste de Estados Unidos notaron que varios incendios récord no se apagaron por completo. Ardieron bajo tierra en invierno, enterrados en turba y se reactivaron al subir la temperatura. Esos incendios persistentes, ahora llamados incendios zombies, traen consigo un efecto secundario peligroso. Cuando arden en antiguas regiones mineras, liberan metales tóxicos al aire, sumándose a las columnas de humo que recorren continentes en la temporada de incendios. Estos incendios dañan la calidad del aire y retrasan la recuperación de los bosques tras apagarse las llamas. 18. La migración de hongos patógenos. Durante décadas, los hongos más peligrosos se mantenían cerca del Ecuador porque no podían tolerar mucho calor. Eso está cambiando. Con el aumento de temperaturas globales, patógenos como Candida auris y varias rollas que afectan cultivos se desplazan a regiones más frías. Los científicos dicen que la verdadera preocupación es lo rápido que se están adaptando. Un hongo que resiste más calor tiene más posibilidades de sobrevivir en el cuerpo humano, donde la fiebre era una defensa natural. Los agricultores también sienten presión. Cuando estos hongos se establecen, proteger cultivos como plátanos y café es más difícil y se pueden perder cosechas enteras en una temporada. 17. La expansión mundial de la lluvia de químicos eternos. El TFA o ácido trifluoroacético, un químico eterno, aparece casi en todos los lugares donde los científicos lo buscan. Se origina en la atmósfera por compuestos industriales y luego retorna a la Tierra como lluvia química. El TFA se acumula en suelo, ríos y hielo polar porque no se descompone. La preocupación no es solo su permanencia. Esa acumulación se propaga por cultivos, agua potable y la cadena alimenticia. Cada temporada suma al suministro global. 16. Olas de calor marinas y mortandad global de corales. Los científicos oceánicos esperaban un respiro en 2024 y 2025, pero sucedió lo opuesto. Las temperaturas récord en la superficie del mar provocaron el cuarto y más intenso evento global de blanqueamiento de corales registrado. Más de la mitad de los arrecifes del mundo perdieron color porque los corales expulsaron las algas que los alimentan. Una vez que esa asociación se rompe, los corales empiezan a morir de hambre y toda la comunidad del arrecife comienza a desmoronarse. La cantidad de peces disminuye y los hábitats colapsan. En algunas zonas, los campos de escombros que quedan no pueden regenerarse lo suficientemente rápido para mantenerse al ritmo del calor. Lo que sucede después depende en gran medida de qué tan rápido se enfríe el agua. Algunos corales pueden recuperarse si mejoran las condiciones, pero las olas de calor frecuentes reducen esa posibilidad cada año. Algunas regiones han sido tan afectadas que los científicos temen que los arrecifes no logren recuperarse. Y cuando esos corales debilitados quedan enterrados bajo mantos de sargazo a la deriva, como vimos en el Caribe, el daño solo se acelera.
15. El rápido declive de la biodiversidad alpina. A la distancia, los ratones glaciares parecen piedras cubiertas de musgo, pero en realidad son bultos vivos que albergan comunidades de especies microscópicas. Los equipos de campo en Alaska, Islandia y partes de los Andes han observado cómo estos diminutos hábitats se reducen a medida que el derretimiento se acelera. Algunos glaciares que antes tenían miles de ratones ahora solo tienen parches dispersos. La pérdida va más allá de las bolas de musgo. Los glaciares regulan ríos, riegan cultivos y sostienen ecosistemas alpinos no adaptados al calor. Al retroceder el hielo, las especies adaptadas al frío se acercan a la extinción. 14. La expansión de las zonas muertas oceánicas. Las zonas muertas suenan dramáticas, pero la ciencia es dolorosamente sencilla. El escurrimiento de nutrientes agrícolas provoca un crecimiento excesivo de algas. Cuando esas algas mueren, se hunden y se descomponen, un proceso que consume casi todo el oxígeno en el agua circundante. Todo lo que pueda nadar se irá, lo demás queda en un paisaje que parece más un desierto que un ecosistema costero. El problema empeora con el aumento de la temperatura del océano. El agua caliente retiene menos oxígeno, por eso el Golfo de México y el Mar Báltico sufren caídas más fuertes cada verano. Reducir la escorrentía en la fuente es la única solución confiable, pero implica un proceso largo y complejo a nivel global. 13. Tropicalización. Un claro signo del calentamiento oceánico es la rápida aparición de especies tropicales en zonas templadas. Los científicos lo llaman tropicalización. El pez conejo, por ejemplo, se ha desplazado al Mediterráneo y a partes de la costa sur de Australia. Pastorean con una intensidad que los herbívoros nativos no pueden igualar, consumiendo bosques de kelp y praderas marinas que sostienen ecosistemas costeros. Al desaparecer esta estructura, las algas ocupan el espacio y desplazan a especies nativas de crecimiento lento. Las pesquerías de especies templadas notan primero el cambio, ya que los peces que dependen de hábitats fríos y estructurados se van o disminuyen. En general, estas comunidades reorganizadas son un fuerte indicador de cómo se verán nuestros mares en las próximas décadas. 12. Mortandades masivas a lo largo de las rutas migratorias. Miles de aves migratorias cruzan cada año desiertos que antes les ofrecían sombra, agua o insectos. Esas paradas desaparecen. Las olas de calor ahora empiezan antes y duran más, y muchos humedales o manantiales de los que dependían estas aves ya se han secado. Al investigar estos grandes eventos de mortandad, siempre hallan que las aves se quedaron sin agua ni energía en pleno vuelo. Los científicos llaman a estas rutas trampas mortales, pues las aves no perciben los cambios del paisaje hasta que es tarde y las consecuencias van más allá del desierto. Muchas especies son clave para el control de plagas y la dispersión de semillas en regiones donde migran. Perderlas reduce el control natural de insectos y retrasa la recuperación de la vegetación. 11. El efecto de la primavera silenciosa. Encuestas en Europa y partes de Estados Unidos han mostrado caídas drásticas en insectos voladores, a veces de más de la mitad de lo registrado hace décadas. El problema empeora por el momento en que sucede. Los inviernos cálidos adelantan la floración de algunas plantas, pero los polinizadores llegan igual que antes. Para cuando llegan, las flores ya pasaron su mejor momento. Ese desajuste se extiende por todo el sistema. Las aves que alimentan a sus crías con insectos tienen menos comida y varias especies presentan menos ejemplares en época de reproducción. Los grupos económicos también están prestando atención. El Foro Económico Mundial ubica la pérdida de biodiversidad entre los principales riesgos globales por su impacto en agricultura, ecosistemas y ciclos vitales. 10. El ciclo del carbono. ¿Sigues conmigo? Esta es más rara, el suelo se comporta raro. Cada puñado de tierra está lleno de microbios que ayudan a almacenar carbono y bajo condiciones estables lo hacen de manera silenciosa y eficiente. Experimentos en cámaras climáticas muestran que al subir la temperatura, los microbios consumen más rápido el material orgánico. Esto resulta en un mayor aumento de CO2 liberado a la atmósfera. Actualmente se realizan proyectos de mapeo global para identificar regiones vulnerables y si el manejo de la tierra puede estabilizarlas.
9. El reverdecimiento del Himalaya. La palabra reverdecimiento suele sonar positiva, pero los científicos del Himalaya cuentan otra historia. En décadas recientes, arbustos y pastos resistentes han ocupado áreas antes cubiertas de hielo y nieve. La vegetación oscura absorbe más luz solar que la nieve, así que cuando las plantas crecen, el hielo cercano se derrite más rápido. Es una verdadera crisis porque los glaciares del Himalaya alimentan los sistemas fluviales de los que dependen casi 2.000 millones de personas. El deshielo afecta a comunidades de la India, China y el sudeste asiático con cualquier cambio en su comportamiento. 8. La homogeneización de la flora global. No tienes que escalar el Himalaya para ver cómo las comunidades de plantas están perdiendo su identidad. La misma tendencia se está dando en elevaciones más bajas en todo el mundo. En varias regiones, unas pocas plantas generalistas están ocupando áreas antes con vegetación más especializada. Estas recién llegadas crecen rápido, soportan condiciones difíciles y desplazan a especies más lentas que caracterizan cada ecosistema. Una vez establecidas, la red alimentaria se tambalea. Los polinizadores evitan esas áreas por falta de sus plantas preferidas. Los ungulados evitan áreas con vegetación nueva de bajo valor nutricional. Incluso el suelo cambia. El paisaje no colapsa de inmediato, pero pronto se vuelve una versión reducida de lo que era. 7. Bosques de algas marinas en California. En 2014, una ola de calor marina se instaló frente al norte de California y bloqueó el suministro de agua fría y nutritiva que necesita el kelp toro. El bosque colapsó en una sola temporada. La situación empeoró porque una enfermedad que afecta a las estrellas de mar apareció al mismo tiempo, eliminando al depredador que controlaba a los erizos púrpura en el arrecife. Con las estrellas desaparecidas, los erizos se comieron lo poco que quedaba de kelp. Ahora los científicos vigilan la costa muy de cerca. Rastrean la frecuencia de las olas de calor marinas, la expansión de los blanquizales y si las estrellas de mar o nutrias marinas en recuperación controlan los erizos para permitir el nuevo kelp. 6. Tormentas de polvo tóxico. Lagos como el Gran Lago Salado y el Mar de Aral se han reducido tanto que ahora grandes partes de su lecho están expuestas. Esas planicies secas no son inofensivas, contienen sedimentos con metales y químicos agrícolas acumulados por décadas. Cuando los vientos fuertes soplan, la superficie se vuelve polvo fino que vuela hacia los pueblos cercanos, causando el problema. Las pruebas del Gran Lago Salado revelan que este polvo suele tener más arsénico, plomo, cobre y otros metales que el suelo común del desierto. Por eso, los equipos de investigación ahora toman muestras regulares para entender cómo crece el peligro conforme los lagos en retroceso exponen más terreno contaminado cada año. 5. Aumento del estrés térmico nocturno en cultivos. Las olas de calor suelen ser noticia, pero a los científicos les preocupa más el aumento de las temperaturas nocturnas. El arroz, maíz y trigo requieren noches frescas para recuperarse y respirar. Cuando las noches se mantienen calurosas, las plantas consumen la energía que almacenan durante el día, lo que lleva a rendimientos significativamente más bajos y a una peor calidad del grano. Los estudios que han hecho sobre el arroz son especialmente contundentes. Cada grado que sube la temperatura nocturna puede reducir los rendimientos aproximadamente un 10% y los granos suelen ser más pequeños y de menor calidad. Nuestro calor nocturno podría definir cuánta comida cultivaremos en los próximos años. 4. Bosques nubosos. El aire cálido retiene más humedad, lo que está cambiando el futuro de los bosques nubosos. Un planeta más cálido significa que las nubes ahora se forman más alto, dejando muchas cimas de montañas por debajo de la línea de niebla. Y una vez que la neblina deja de rozar el dosel, el bosque se seca rápidamente. Las epífitas desaparecen de las ramas, la corteza pierde su humedad habitual y los anfibios empiezan a desaparecer. Notas que las orquídeas y el musgo disminuyen donde la línea de nubes se aleja más. Esto implica que al perder humedad, los bosques reducen el caudal de sus arroyos. Millones dependen de la escorrentía de montaña para agua y agricultura, así que el cambio es más que un problema de conservación. Es una amenaza directa para todos los que dependen de esos ríos. 3. Mares contaminados por el ruido.
Equipos de rescate en varias costas observan que más ballenas aparecen en sitios donde no deberían estar. Esto no es un fallo de navegación en el sentido tradicional, sino más bien que el agua en sí es más ruidosa que antes y el sonido viaja de manera diferente a través de ella. El derretimiento del hielo ha abierto nuevas rutas de navegación y las capas superficiales más cálidas pueden transportar el ruido mucho más lejos, lo que significa que los llamados de las ballenas, en los que confían para mantenerse en contacto, quedan sepultados bajo el rugido de fondo. Incluso peces y larvas a la deriva, que no se comunican como las ballenas, dependen de los sutiles sonidos del arrecife para regresar a su hábitat adecuado. Cuando esa señal desaparece, se dispersan en todas direcciones. Debido al aumento de varamientos y migraciones fallidas, varios laboratorios marinos promueven límites de sonido más estrictos en las zonas oceánicas más transitadas. 2. La disminución de las poblaciones de lombrices de tierra. Nunca pensé hablar de esto aquí, pero nuestras lombrices de tierra están desapareciendo. Solo en el Reino Unido, el monitoreo a largo plazo muestra que su número ha caído 1/3 y hay descensos similares en otras regiones agrícolas. A simple vista no parece grave, pero al desaparecer las lombrices, el suelo pierde ventilación, drenaje y ciclo de nutrientes, dificultando el crecimiento de los cultivos aunque se fertilicen. Ailey Burns, de la Sociedad Británica de Ornitología, dice que el uso constante de pesticidas es la mayor presión sobre las lombrices de tierra. La exposición y el suelo que ha sido llevado más allá de sus límites de degradación. 1. La pérdida del enfriamiento. Está bien, sé que antes hablamos sobre los cultivos y el estrés por calor durante la noche, pero esta es la versión más grande y fea de esa misma historia. Por décadas el planeta dependía de la oscuridad para enfriarse. Ahora el calor casi no baja tras la puesta del sol. Los gases de efecto invernadero actúan como una manta gruesa, atrapando el calor bajo las nubes y eliminando el reinicio nocturno. Climate Central ha rastreado esto por años y sus datos de 2024 muestran que las noches calurosas ahora afectan regiones antes no afectadas. Las consecuencias están en todas partes. Hay más muertes por calor, incendios forestales persistentes y fauna estresada porque ya no hay una ventana fresca diaria. Cuando las noches ya no nos dan un respiro, tanto los ecosistemas como la salud humana siguen bajo presión después del atardecer. Y ese es un problema de todos. Muy bien, aquí terminaremos por hoy, pero antes de que se vayan, díganme cuál de estos cambios es algo en lo que nunca habían pensado. Me gusta ver qué les llama la atención. Si quieren más, el video de las 25 advertencias de la naturaleza ante desastres. Verán cómo las tormentas, los terremotos e incluso el comportamiento extraño de los animales pueden advertirles mucho antes de que algo terrible salga en las noticias. El enlace al video debería estar aquí. Gracias por estar, hacen que valga la pena hacer estas listas. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos la próxima.